Y esto es importantísimo, la gratitud. La Clínica Mayo ha estudiado mucho el efecto de la gratitud en el cuerpo y es espectacular. Es decir, acuéstate agradeciendo algo. Seguro que hay algo en tu vida que puedes agradecer y despiértate agradeciéndote algo. Tengo un amigo que tiene una fundación en una isla en África donde mueren paludismo, sida, etcétera, y a este hombre le descolocaba verles tan contentos, y un día uno de ellos le dijo: oye, dime una cosa, me tenéis descolocado, os levantéis por la mañana y os veo súper contentos con esa alegría, no lo entiendo, si aquí morís como chinches. Y este le dijo: Juanjo, es que para nosotros cada día que nos levantamos y hemos sobrevivido es un triunfo. Nosotros nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal, no lo es. Gratitud. Segundo, cordialidad, ser una persona cordial. ¿Cuánto hace la cordialidad? Llegar a un sitio y que te traten con un poco de amabilidad. A lo mejor no te van a poder resolver tu problema, pero sí vas a reconocer que existe esa disposición real a ayudarte a resolverlo. En lugar de esa indiferencia que su problema a mí me trae al pairo. Tercer lugar, compasión. Compasión, ¿por qué? Porque todo el mundo lleva sus heridas. Eso no quiere decir que esas heridas no tengan sus consecuencias cuando llevan a actos inapropiados, pero quiere decir que es más importante que ver la mancha, ver la herida. Porque si ves la mancha, si ves la herida y no te es indiferente, por lo menos intentarás no ampliar la herida. Es la empatía y la compasión. El contacto con la naturaleza. Una de las razones por las que tratamos tan mal la naturaleza es porque nos vemos separados de ella. Es como si un árbol se creyera separado del bosque. ¿Sabéis que hay árboles sanos que alimentan a través de hongos a los árboles enfermos? Imaginaros un árbol que no, yo me las basto por mí mismo. No, tú dependes de la salud del bosque. Entonces, ese contacto con la naturaleza. Y luego, muy importante también, ese saberse rendir a que todos necesitamos ayuda, que no es motivo de vergüenza pedir ayuda y dejarse ayudar. La humildad es una cualidad profundamente espiritual, porque todo lo que ayude a trascender el ego, todo lo que ayude a ir más allá de eso es espiritual. Lo que os quiero decir es esto: si cuidamos estas dimensiones a nivel de la res extensa, de la parte corporal, física, fisiológica, anatómica, metabólica, si vamos trabajando este estar en el aquí y en el ahora, cada día tiene su afán, no dejarnos llenar de angustia por lo que vendrá en el futuro, si el futuro lo creamos entre todos, por favor, ni dejarnos abrumar por los errores del pasado, quién nos los ha cometido. Y si ponemos en nuestra vida esta cordialidad, esta gratitud, esta empatía, esta compasión, esta capacidad de perdón y este contacto con la naturaleza, nosotros en ese momento ya hemos abandonado el papel de víctima, hemos tomado el papel de protagonista de una nueva historia. De una historia que sin duda, a medida que se vaya desplegando, hará que este mundo del que previamente solo nos quejábamos, se convierta en un mundo que todos celebremos. Esto es muy importante. Uno de los psiquiatras más grandes desde el punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido,
porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizado y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta. Y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre, va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma, tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión, y al hacer eso tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar... Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. Mario Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano en sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. Podrías hablarnos un poquito, pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia, lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en
en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo, obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, el dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro, y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito, lo que se llama la red neuronal por defecto, a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma.
No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Y esto es lo que ha producido, desde mi punto de vista, una cierta controversia. Pero no es una controversia contra lo que es el mindfulness o el impacto del mindfulness, porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que es así. Es a veces el uso que se hace de esto. Soy una persona francamente afortunada y me gustaría manifestarlo públicamente. Estoy completamente rodeado de mentes brillantes. Los que estáis aquí y los que nos están viendo desde las neuronas espejo. Porque las mentes brillantes son mentes sorprendentes y mentes que se dejan sorprender. Eso es una mente brillante, no es más que eso. Y nada más, y nada menos que eso. Y claro, cuando uno tiene la suerte que tengo yo de estar aquí, al lado de personas, rodeado de personas que me están invitando a estirarme para aflorar mi potencial, necesito agradecer. Necesito agradecer primero a Andrés Roemer, porque hace falta mucho coraje, mucha creatividad, mucho empuje y una tremenda persistencia para crear algo como la Ciudad de las Ideas. Y necesito agradecerle a Joaquín Zulategi y a todo su equipo, todos necesarios, todos cercanos, que han hecho posible que este evento suceda en España. Porque si hay un momento en el que necesitamos querer especialmente a España es ahora. Ahora es el momento donde necesitamos querer sobre todo a esa persona, a ese país, a esa comunidad. Y dicho esto, dado que me han precedido personas de tal calibre, voy a utilizar algunas de las cosas que se han comentado para hilar. Y voy a coger el tren de Juan Luis Arzuaga. Y voy a coger el trocito de uña. Y nos vamos a colocar en marzo del año 2000. Donde después de un proceso larguísimo de investigación y un gasto de 3 billones de dólares, se completó algo que es un hito en la humanidad. Se secuenciaron los 25.000 genes que constituyen el genoma humano. Y claro, pasado el gozo inicial, pasado el entusiasmo lógico, la humanidad se hizo una pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Imaginaros el alcance de esta pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Porque está en juego algo que para el ser humano es clave, su libertad. Porque si mi genética determina mi destino, yo no puedo sostener que soy un ser libre. Vale, pues lo único que hay que hacer es subir un micro de... Febrero del 2009, solo 9 años después. Larry Frage, de la Universidad de Tufts, Journal of Neurosciences, una de las publicaciones más importantes del mundo de la neurociencia. Y nos comenta un experimento absolutamente alucinante. Coge una serie de ratones con problemas genéticos de memoria. Porque en los ratones también se puede medir la memoria, no penséis que no. Y les somete a un plan de educación, a un plan de entrenamiento. Les pone juguetes para estimularles. Hace que se muevan, ejercicio físico. Y desarrolla ejercicios de atención para favorecer la concentración. Atención, resultado. Empieza a potenciarse la memoria a largo plazo de estos ratones. Hilando con la maravilla que nos comentó José Manuel, no cabe duda que hay un fenómeno en el giro dentado del hipocampo de crecimiento neuronal, neurogénesis, neuroplasticidad, los dos, lo que sea. Pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental no es que un ratoncillo que genéticamente tenía pobre memoria ahora tenga buena memoria. Lo fundamental es que su descendencia también. Es increíble. Genéticamente estaban predispuestos a tener mala memoria y el cambio en un ratón, en un grupo de ratones, hace que la descendencia tenga buena memoria. Y claro, esto nos deja por lo menos en un estado de shock. Decimos, pero vamos a ver,
Charles Darwin, persona respetada, profunda. Este hombre nos dijo que los cambios genéticos requieren millones de años, que se producen, digamos, al azar, por mutaciones del ADN, del DNA. ¿Y qué pasa? Que cuando esa mutación sucede en un entorno determinado, esa mutación es la que más favorece que ese animal prospere y se adapte. ¿Es que Darwin estaba equivocado? Porque si un ratón genéticamente con poca memoria no solamente mejora la memoria y lo transmite a la descendencia, parece que ha tenido que haber un cambio genético. Y ahora tenemos que irnos a Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829. Lamarck dijo que la función, la exigencia del entorno crea la forma, es decir, que si las jirafas tienen un cuello largo, no es porque hubiera una mutación que diera lugar a que este animal con cuello más largo pudiera acceder a unas hojas que estaban más altas. ¿Quién tiene razón? ¿Darwin? ¿Lamarck? Veréis, nosotros estamos atrapados en un paradigma, la palabra paradigma viene del griego, forma de ver, que normalmente nos envuelven el uno o el otro. ¿Y si fuera el uno y el otro? ¿Y si lo que dijo Darwin fuera cierto, que los cambios genéticos requieren miles, millones de años? ¿Y si Lamarck tuviera razón? ¿Y si verdaderamente la función creara la forma? ¿Quién nos resuelve esto? Pues lo resuelve un descubrimiento. Un descubrimiento que es el epigenoma. ¿Qué es el epigenoma? Epi quiere decir encima de. El epigenoma es una estructura que está encima de los genes. Y hace como un enchufito que tienes on, off. Enciende el gen o apaga el gen mediante adición de un grupo metilo. Oye, esto es curioso. Quiere decir que a lo mejor estos ratones, con esa tara genética de memoria, tenían ese switch en off. Y el entrenamiento, la educación en atención, en juego y en ejercicio físico lo puso en on. Pero no solo lo puso en on para esos ratoncillos, sino para toda su descendencia. Extraordinario. Por eso Joseph Ecker, del Instituto Salk, en conmemoración al Dr. Salk, precioso, encima está en La Joya, en San Diego, encima del Pacífico, es una preciosidad, donde es uno de los centros de investigación en neurociencias más avanzados del mundo, decía que los epigenes, la huella de los epigenes, es como el software del hardware que sería el ADN. Qué maravilla poderlo enlazar con esas cosas tan preciosas que nos ha contado Eduardo. Ese mensaje de ilusión, ese mensaje de esperanza. Pero vamos a dar otro paso en ese tren del tiempo de Juan Luis. ¿A dónde nos lleva esto? Pues ahora vamos para atrás. Nos lleva a Pleasantville. Pleasantville, ¿qué es eso de Pleasantville? ¿Dónde está Pleasantville? Está en Pensilvania. Y os voy a contar una historia real. Un granjero tenía su granja y tenía sus animalillos, sus vacas. El granjero llevaba una vida cómoda, pero no demasiado estimulante. No se levantaba por las mañanas diciendo, me como el día. El granjero llevaba sus vacas a que bebieran en un arroyo que había en la finca. Los que tengáis una finca o os gustaría tener una, sabéis que es importantísimo tener agua. Este hombre tenía su arroyito, pero fíjate lo que son las cosas. En el arroyito hay una especie de porquería verduzca que se metía ahí y el tío tenía que poner unos tablones de madera para evitar que a las vacas se les pegara esa porquería en los hocicos y no pudieran beber. Esa es la situación. ¿Se entiende? Bien. Están las cosas así cuando el granjero se entera de que su primo, que estaba en Canadá, está metido en el negocio del petróleo. Si no recuerdo mal, los primeros hallazgos importantes de petróleo en todo el continente norteamericano fueron en Canadá. Imaginaros la fiebre del oro negro comparado con la franja. ¡Oh! Y el tío le escribe a su primo y dice, primo,
quiero ir contigo. ¿Y qué le dice el primo? Porque hay primos y primos, claro. El primo le dice, no tienes ni idea de petróleo. ¿A qué vas a venir tú aquí? Pero el tío tenía orgullo, vaya que sí lo tenía. A veces la herida se convierte en el motor, ¿verdad? Y el tío se fue a la universidad y se dedicó a estudiar todo lo que se podía sobre el petróleo. Características físico-químicas, lugares donde se encontraba, todo de todo. Estudió tanto que incluso obtuvo un certificado. Y él se lo mandó al primo diciendo, primo, yo ya sé de petróleo. Y el primo le dijo, ven, eres mío. El tío coge y claro, esto es como todo, cuando tienes prisas, quieres largarte de ahí. Vendió la finca, vendió la granja por $833. Eso es lo que consta en el registro. Se la vende a otro agricultor. El otro agricultor llega, ve la finca, ve esa cosa verduzca, se sorprende, se asombra, es como un niño, no es como un adulto. La atención del niño y el adulto son distintas. El niño tiene una atención interesada, el adulto tiene una atención educada, deja la cara puesta y se lleva la olla camboya. Pues no, él como un niño, él ve aquello y dice, qué raro. Coge una muestra y lo manda a la universidad donde había estudiado el anterior granjero. 20 años después esa granja valía $10.000 millones. Podemos tener el talento delante de las narices y no verlo. Ya lo decía el gran Goethe, lo más difícil de ver lo que tenemos delante de los ojos. A ver, ¿qué es la educación? El verbo educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay que sacar? Recursos, talentos, posibilidades, capacidades, que nunca los encontraremos si primeramente no creemos que existen. Lo mismo que el granjero jamás pensó que tan cerca tuviera algo tan valioso. Has comentado, Nieves, algunos de los grandes desafíos que la humanidad tiene delante. Estamos en un mundo de una complejidad extraordinaria, con una interconectividad que ¿qué os voy a contar? Con un problema con el CO2, no sé si nos quemaremos o nos quedaremos sin espermatozoides, pero algo nos pasará. Y desde luego está muy ligado a los carcinomas. Luego no es muy saludable. Estamos en una era digital. Hoy en día a un niño pequeñito le das un cuento con letras grandes y empieza a tocarlas porque cree que van a sonar. Los niños ya saben más que los maestros de esto. No podemos seguir educando de la misma forma porque el mundo ha cambiado. Ya lo decía el gran Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Tenemos que enseñar otras cosas, cosas tan hermosas como las que tú has comentado. La ética aristotélica, la creatividad, el trabajar en equipo, como comentabas tú, Eduard, el cooperar. No podemos vivir esta situación asustados. Tenemos que estar convencidos de que se puede salir fortalecidos. Lo que generamos dentro lo traspasamos siempre fuera. Lo más importante no es construir cosas, no es construir edificios, es construir confianza. El elemento clave de la educación no es enseñar el nombre de los reyes godos, aunque tengan su importancia. El elemento clave es ayudar a la gente a que crea en sí misma. Eso es el liderazgo y eso es la educación. Ver primero las semillas de la grandeza en un ser humano y luego ayudarla a albergar la convicción de que puede alcanzar cosas que no le parecen posibles. Esa es la esencia del proceso educativo. Y a tantos jóvenes que estáis aquí, a los cuales los baby bloomers, hace mentira que yo sea un baby bloomer,
con 55 años. Los baby boomers, os estamos fallando. No os falléis a vosotros mismos. Creer en vuestras posibilidades. Formaros. Tomar una actitud ante la vida radicalmente diferente. ¿Cómo os posicionáis? Como personas que podéis marcar una diferencia. La educación no es solo intelecto, y mucho menos pensar que lo que diga una persona, porque está en un nivel muy elevado, es la verdad. Es lo que se está favoreciendo aquí, un pensamiento crítico, que todos reflexionemos sobre estas ideas, analicemos y digamos, ¿qué me dice esto a mí? Y exploremos, no nos quedemos en el sillón bol. Que exploremos, que preguntemos, que debatamos desde el respeto, desde la consideración, desde la verdadera escucha. Y cuando hablamos de educación, no podemos dejar tampoco la parte física. Mens sana in corpore sano. Tenemos aquí a los más grandes expertos en células madre. Sabemos perfectamente, se publicó en el 2002 por el Instituto Salk, sabemos que el ejercicio físico mejora la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, que hacer ejercicio físico, moverte, yo no digo irte a un gimnasio, todos como locos, andando por un gimnasio. No, moverte. También se ha comentado, hay un release de oxitocina, de dopamina, de beta-endorfina. Favorece la neurogénesis, mueren menos neuronas y ramifican más. Somos una generación que estamos... ¿A dónde hay que ir? ¿A 50 metros? Pues no sé, si ir en coche o en autobús. ¿Esto qué es? Luego necesitamos recuperar el valor de las artes, la pintura, la música, la danza, porque son entrenamientos directos del hemisferio derecho, que es la clave en el diseño. El izquierdo el análisis, el derecho el diseño, el que conecta puntos. ¿Es más importante? No. Es la unión, la sinergia entre ambos. Y es el juego. ¿Sabéis que a los felinos, cuando son pequeñitos, que se les impide jugar, luego no saben cazar? Se está creando ese proceso maravilloso de migración de células madre de los ventrículos a los hipocampos, al córtex prefrontal, a los bulbos olfativos. Hay que recuperar el sentido del juego. Parece que si te estás divirtiendo, no estás trabajando en serio. El juego es algo muy serio. Sabemos en el campo de la medicina que cuando los enfermos se ríen con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, sus auxiliares, sus celadores, necesitan menos analgesia y curan antes. Pero hay que ponerse la bata. Hay que mirar serio. La bata da mucha presencia. El color blanco, sobre todo si es muy blanco, impone. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Es ridículo. Es ridículo. Y mientras tanto la enfermedad mental no para de subir. Porque la mente humana es una mente que solo crece en el encuentro con otros seres humanos. No tengo ni idea del tiempo que me queda, pero voy próximo al final. Steve Jobs lo dijo. Si usted quiere predecir el futuro, vaya e invéntelo. Y ahora tal vez podamos dar una contestación a la primera pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? No. La genética influye. La que determina o lo que determina nuestro destino es el uso de la libertad que hacemos, las experiencias que tenemos, los entornos que abrazamos, las conversaciones que generamos. Y por eso, todos los que estamos aquí y los que están igual de aquí, estando en otros lugares en las neuronas espejo, todos tenemos hoy una cita irrenunciable. Todos tenemos hoy una cita con nuestro destino.